Bienvenidos un día más a su canal donde la farándula turca no tiene secretos. Hoy prepárense porque vamos a destapar una olla que está hirviendo a fuego lento desde hace años. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam? Pues bien, la química traspasó la pantalla, pero la historia real es mucho más jugosa de lo que imaginamos. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Vamos, no te quedes afuera. Ok, pongámonos serios. Hande y Kerem. El cuento de hadas moderno. La pareja perfecta. O eso querían hacernos creer. Porque como todos sabemos, detrás de cada fachada reluciente, hay una historia más compleja. Y hoy, vamos a sumergirnos en esas complejidades. Durante meses, incluso años, los rumores sobre su relación fuera de la pantalla no paraban. Negaban todo, una y otra vez. Que solo eran amigos, que se llevaban muy bien, que la química era parte del trabajo. Pero nosotros, los verdaderos fans, sabíamos que había algo más. Y el tiempo, como siempre, nos dio la razón. Pero, ¿cómo fue realmente su relación? ¿Cómo pasaron de compañeros de trabajo a algo más? Y lo más importante, ¿por qué terminaron? Hoy, gracias a algunas fuentes muy cercanas a la pareja, vamos a revelar secretos que nunca antes habían salido a la luz. Prepárense porque la información que tenemos es explosiva. Primero, hablemos de cómo surgió todo. Según una amiga cercana de Hande, la atracción fue instantánea. Desde el primer día en el set, las chispas volaban. Hande nunca había sentido algo así por nadie, nos cuenta nuestra fuente. Le encantaba su sentido del humor, su inteligencia y por supuesto su atractivo físico. Pero al principio intentaba negarlo, pensaba que era solo la emoción del momento. Ella es muy profesional y no quería que sus sentimientos personales afectaran el trabajo. Nuestra fuente también nos reveló que Hande era muy cautelosa al principio. Tenía miedo de ilusionarse y que luego no funcionara. Ya había tenido malas experiencias en el pasado y no quería volver a pasar por lo mismo. Kerem, por su parte, también quedó prendado de Hande desde el principio. Un amigo suyo nos reveló que Kerem siempre ha sido muy selectivo con las mujeres, pero Hande lo desarmó por completo. Le encantaba su energía, su talento y su personalidad arrolladora. Sabía que tenía que conquistarla. Al parecer, Kerem no era de los que se rendían fácilmente. Él es muy persistente cuando quiere algo. No le importaba que Hande al principio se mostrara distante. Él sabía que con el tiempo la iba a conquistar. La química era tan evidente que, según nuestra fuente, los directores y productores de la serie incluso la utilizaban a su favor. Sabían que la tensión entre ellos era palpable y la explotaban al máximo en las escenas románticas, nos cuenta. Era como magia, todo fluía de manera natural. A veces ni siquiera tenían que darles indicaciones. Ellos mismos se metían en el papel y la escena salía perfecta. Se dice que incluso hubo momentos en los que los directores tenían que pedirles que bajaran la intensidad de la química para que no fuera demasiado evidente para el público. Pero la relación no fue un camino de rosas. Según otra fuente, una maquilladora que trabajó muy cerca de Hande, la presión de los fans y la atención mediática fueron abrumadoras. Hande se sentía constantemente observada y juzgada. No podía dar un paso sin que la fotografiaran o la criticaran. Eso la estresaba mucho. Se sentía como si viviera en una jaula de oro. La maquilladora nos contó que Hande a menudo se desahogaba con ella sobre la presión que sentía. Me decía que a veces solo quería desaparecer y vivir una vida normal, sin que nadie la juzgara. Era muy difícil para ella lidiar con tanta atención. Además, las agendas de trabajo de ambos eran extenuantes. Pasaban días sin verse, incluso semanas. Y cuando se veían, estaban tan cansados que apenas tenían energía para dedicarle a la relación, nos dice el amigo de Kerem. A veces, después de un largo día de rodaje, solo querían dormir. No tenían tiempo ni energía para salir a cenar o hacer otras cosas que hacen las parejas normales. La falta de tiempo juntos empezó a pasar factura en la relación. Empezaron a distanciarse poco a poco. Ya no se comunicaban tanto como antes y las discusiones eran cada vez más frecuentes. Pero,
¿Qué fue lo que realmente detonó la ruptura? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Según nuestra fuente más cercana a Ande, la gota que derramó el vaso fue la falta de compromiso por parte de Kerem. Ande quería algo más serio, algo a largo plazo. Quería formar una familia, tener hijos. Pero Kerem no estaba en la misma sintonía. Él estaba más enfocado en su carrera y no quería ataduras. Al parecer, Ande había estado hablando de matrimonio e hijos durante un tiempo, pero Kerem siempre esquivaba el tema. Ella sentía que él no la tomaba en serio y que no estaba dispuesto a comprometerse con ella a largo plazo. Por otro lado, el amigo de Kerem tiene una versión diferente de los hechos. Kerem amaba a Ande, pero sentía que ella era demasiado demandante. Exigía demasiado tiempo, demasiada atención. Él sentía que estaba perdiendo su libertad. El amigo de Kerem nos contó que él es una persona muy independiente y que le gusta tener tiempo para sí mismo. Ande es una persona maravillosa, pero es muy intensa. Kerem sentía que ella lo estaba asfixiando y que no le dejaba espacio para respirar. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación llegó a su fin. Y la ruptura, según nuestras fuentes, fue bastante dolorosa para ambos. Ande estaba devastada, nos cuenta la maquilladora. Ella realmente creía que Kerem era el hombre de su vida. Lloraba a menudo y se sentía muy sola. La maquilladora nos contó que Ande tardó mucho tiempo en superar la ruptura. Estuvo meses muy deprimida y no quería salir de casa. Fue un golpe muy duro para ella. Kerem, por su parte, también sufrió mucho. Él intentó mantener la compostura, pero por dentro estaba destrozado, nos dice su amigo. Se arrepentía de haber dejado ir a Ande, pero sentía que no había otra opción. Sentía que si seguían juntos, acabarían haciéndose daño. El amigo de Kerem nos contó que él se sentía culpable por no poder darle a Ande lo que ella quería. Él sabía que ella quería formar una familia, pero él no se sentía preparado para eso. Sentía que no podía darle lo que ella necesitaba. Y aquí viene la parte que muchos de ustedes están esperando: ¿hay posibilidad de reconciliación? La respuesta, según nuestras fuentes, es complicada. La situación es un laberinto de emociones, orgullo y circunstancias. Ande está abierta a la posibilidad de volver con Kerem, pero solo si él demuestra que está dispuesto a cambiar, nos dice su amiga. Ella necesita sentir que él está realmente comprometido con la relación. Necesita ver que él está dispuesto a hacer sacrificios por ella y por la relación. Según la amiga, Ande ha madurado mucho desde la ruptura. Ha aprendido a valorarse más, y a no conformarse con menos de lo que merece. Quiere una relación en la que se sienta amada, valorada y respetada. El amigo de Kerem, por su parte, es un poco más pesimista. Kerem está enfocado en su carrera y no creo que esté buscando una relación seria en este momento, nos dice. Pero nunca se sabe, en el amor todo es posible. Kerem ha estado trabajando duro en su carrera y ha estado viajando mucho. No creo que tenga tiempo ni energía para dedicarle a una relación seria. Sin embargo, el amigo también reconoce que Kerem nunca ha dejado de pensar en Ande. A veces me habla de ella y se le nota que todavía la echa de menos. Creo que siempre tendrá un lugar especial en su corazón. Además, hay que tener en cuenta el factor de la opinión pública. La presión de los fans y los medios de comunicación sigue siendo muy fuerte. Cualquier movimiento que hagan Ande y Kerem es analizado al detalle y genera un gran revuelo en las redes sociales. Esto podría dificultar una posible reconciliación. También es importante considerar que ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, aunque nunca ha confirmado ninguna relación. Kerem también ha sido visto con otras mujeres, pero tampoco ha confirmado nada. El tiempo ha pasado y ambos han cambiado. Quizás ya no son las mismas personas que se enamoraron en el set de Senkalkam. Así que ahí lo tienen, mis chismosos. La verdad detrás de la relación de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Una historia de amor apasionada, llena de altibajos, presiones y finalmente una ruptura dolorosa. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Quién sabe, quizás en el futuro veamos a Ande y Kerem juntos de nuevo. Solo el tiempo lo dirá. La puerta a la reconciliación no está completamente cerrada, pero el camino es largo y lleno de obstáculos.
Ahora bien, recapitulando todo lo que hemos descubierto hoy, vimos cómo surgió la pasión en el set de Senkalkam, las presiones de la fama que los asfixiaban, las diferentes expectativas sobre el futuro que los separaron y la esperanza, aunque sea pequeña, de una reconciliación. Sin duda una historia digna de una novela turca. Una historia que nos muestra que el amor en el mundo del espectáculo es un cuento de hadas con pies de barro. Además de las fuentes cercanas a la pareja, también hemos analizado las declaraciones públicas que ambos han hecho sobre su relación. En entrevistas, Hande y Kerem siempre han hablado con cariño el uno del otro, pero han evitado hablar directamente sobre una posible reconciliación. Han sido muy cautelosos con sus palabras y han intentado mantener un perfil bajo sobre el tema. También hemos investigado los rumores que han surgido en los últimos meses sobre una posible reconciliación. Algunos medios de comunicación han publicado fotos de Hande y Kerem juntos, pero nunca se ha confirmado que se hayan reunido en plan romántico. Estos rumores han alimentado la esperanza de los fans, pero también han generado mucha especulación y confusión. En definitiva, la situación actual de Hande y Kerem es un misterio. Nadie sabe con certeza si volverán a estar juntos o si su historia de amor ha llegado a su fin. Solo ellos saben la verdad. Pero nosotros, como buenos chismosos, seguiremos investigando y manteniéndolos informados de cualquier novedad que surja. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje de chismes y secretos. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como yo disfruté investigándola para ustedes. Me encanta poder compartir estas historias y teorías con todos ustedes. Su apoyo es lo que me motiva a seguir buscando la verdad detrás de la farándula turca. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué opinan de su relación? ¿Les gustaría que hiciera un vídeo analizando otras parejas famosas del mundo del espectáculo turco? Los leo a todos. Quiero saber sus opiniones y teorías sobre este culebrón turco. No duden en compartir sus comentarios y preguntas. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos exclusivos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Besos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Hasta la próxima.